Bendiciones, mis amados hermanos. Este domingo maravilloso, glorioso que nuestro Padre Celestial ha hecho para que disfrutemos de todos los beneficios que Él nos ha dado como herencia a través de Cristo Jesús y por medio de la gracia del Señor. Ese regalo que realmente nosotros no pudimos nunca pagar ni podemos pagar los beneficios de nuestro Padre Celestial. Por tanto, Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús la gracia, que es el regalo maravilloso y glorioso en el cual recibimos todas las cosas gratuitamente, desde el perdón de pecados, desde lo que es limpiar nuestros pecados, de lo que es la libertad de las maldiciones de la ley, desde que es todos los beneficios a nuestro favor, gracias al Padre Celestial por lo que nos ha dado, por las cosas maravillosas. Por gracia somos totalmente salvos, por gracia somos hijos de Dios, por gracia somos más que vencedores, por gracia vamos de triunfo en triunfo, por gracia somos sanos, por gracia somos prósperos, por gracia somos victoriosos. Por tanto, recuerda y ten siempre presente que es la gracia de Dios. Y la gracia es una persona, no es un concepto, es una persona de Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, verso 17, que Cristo es la gracia y la verdad, en la cual vino a nosotros. No solamente nos fue enseñado, no solamente nos enseña, sino que vino la misma gracia de Dios, la misma verdad de Dios, y dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es la que va permitiendo que en nuestra alma empecemos a desarrollar una conciencia de total, completa y absoluta libertad. No estamos atados a nada, ni debemos de permitir que volver a ser atados por todas las cosas o rudimentos del mundo. Bueno, estamos hablando los domingos justificados por fe. Y hoy vamos a hablar un poco, porque es bastante extenso, vamos a hablar de la paz para con Dios, lo que produce en sí, lo que produce la justicia de Dios. El ser justificado produce paz para con Dios. Pero antes de entrar al tema, vamos al texto de inicio que siempre tenemos en Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, en la versión NBV, que dice así: así que ahora, recuérdese presente, que Dios nos ha declarado, ahora nos ha declarado, Dios declaró, determinó justos para haber creído, disfrutando de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nuevamente lo leo. Así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, no por haber hecho, sino por haber creído en Jesucristo y la obra terminada de Cristo Jesús, disfrutamos, que es algo muy importante, que no se nos enseña mucho, el disfrutar de la vida cristiana, el disfrutar de la eternidad desde ahora, el disfrutar de los beneficios de nuestro Padre Celestial, el disfrutar de la herencia del Padre, el disfrutar la comunión íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el disfrutar una vida de fe. Dice, disfrutamos la paz. ¿Qué disfrutamos? La paz. Aparte de todo lo que dije, o es en ese conjunto, la paz con Dios. Disfrutamos ¿qué? La paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Se da cuenta? Por lo que Jesucristo hizo, no por lo que hicimos nosotros, ni por lo que estamos haciendo, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por medio de Él, y confiando en su promesa, participamos de este amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Vamos al repaso a lo que vimos el domingo pasado. Recibimos todo lo que Dios ha
dado a los que creen, ya lo dije, por medio de la fe. El medio de recibir es la fe. El medio que utilizamos para recibir lo que Dios nos ha dado es la fe. Lo hacemos llamando las cosas, y estuvimos viendo algunas cosas ahí importantes, hacemos llamando las cosas que no son como si fuesen. Esta mañana estaba comentándole a mi esposa, perdón, en la mañana de ayer que estaba orando y estaba confesando la palabra, estudiando la palabra, escudriñando la palabra, y un verso de hace muchos años que estaba que lo habíamos aprendido, lo volví a encontrar, apareció en la lectura que estaba haciendo con el estudio que veremos más adelante, donde dice que me dice, porque lo hago personal, porque algunos dicen, bueno, Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a Jacob, Dios le multiplicó las cosas a Job, Dios hizo riquísimo a Abraham, y todo es a otra persona. En lugar de saber, entender, interpretar que Dios está hablando con nosotros, por tanto lo hago personal. Y entonces cuando dice llamarás, aquí estamos viendo que estamos llamando las cosas que no son como si fuesen. Llamarás a gente que no conoces y gente que no te conocen. Las llamarás. Eso es en fe. Se llama por fe. Llamarás a gente que no conoces y gente que no te conoce. La llamarás para tu ministerio y para Dios. Y eso fue decimos nosotros, chispazo, luzazo. Y entonces empecé a proclamar, a clamar lo que Dios dice. Llamarás. Entonces voy a llamar las cosas. Por eso es que Romanos 4:17 lo sabemos bien, que dice llamando las cosas que no son como si fuesen. Pero me llamó mucho la atención fue que llamarás gente que no te conocen y gente que no conoces. Sí, va a venir gente, mucha gente van a venir a este ministerio que no conocemos ni nos conocían. Pero a través de un video que usted les mandó, a través de una palabra que usted le habló, a través de que usted le habló de Jesucristo y el ministerio de la reconciliación y de gracia que estamos predicando, esas personas van a ser iluminadas y van a venir, lógicamente, a nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra, lo que estamos predicando, y a nuestro ministerio. Por tanto, me pongo de acuerdo con ustedes y también les recuerdo que se pongan de acuerdo conmigo para creer en esta palabra. Vamos a creer lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Cuando el Señor dice, y por sus llagas fuiste sanado, lo tomo personal para mí. Está Dios hablando directamente a mí. Me escribió eso a mí. Aunque se haya escrito hace 2000 años, hace 5000 años, Dios lo escribió para mí, en su plan, en su predestinación antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, lo escribió para mí y para ti. Por eso, toma las promesas de Dios. Estaremos hablando en estos días en estos domingos, los dos tipos de promesas que hay en el griego, significados, palabras diferentes, que lo que hay promesa, hay una promesa que es con condición y hay otra promesa que es sin condiciones. Ok, lo hacemos, dije, llamando las cosas que no son como si fuesen. Declara desde la posición de justicia. Tienes que pararte y entender que debes de declarar. Por ejemplo, hay personas que están declarando para tener victoria. No están declarando, no están llamando las cosas, no están profetizando, no están declarando desde la posición de victoria, sino que están declarando para tener victoria. Está en otra posición. Nosotros declaramos con autoridad de fe desde la posición.
de la justicia que somos en Cristo Jesús. Todo lo que declaramos por fe, el justo por la fe vivirá. Lo vimos Hebreo 10:38, lo vimos en Romanos capítulo 1, verso 17, lo vimos en Habacuc capítulo 3, verso 4, en el cual el justo por la fe vivirá, que es proclamando. Estamos visualizando, recuérdese fe, oír, visualizar espiritualmente y confesar y actuar. Por tanto, declaramos desde la posición de justicia, de que somos justos. Esta fe, este reino que estamos hablando los jueves, es para gente justificada, gente justa. Y no, otra vez lo voy a leer, declara desde la posición de justicia y no desde lo que está sucediendo a tu alrededor. Y no lo que está sucediendo exteriormente. No declares las cosas que están sucediendo mal. Lo que estás viendo que no está funcionando. Declara desde la posición. Porque para el que cree, todo es posible. Declara desde esa posición de justicia, de victoria. Porque la justicia de Dios produce paz. Y paz también es shalom en hebreo. Que paz o shalom lo que está diciendo es el bienestar total de tu vida. El bienestar total de tu vida. Pero bueno, lo veremos más adelante. También lo hacemos dando siempre gracias a Dios por la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Esto es fe. Es así como nosotros empezamos a caminar en la posición, a proclamar, a caminar en fe por la posición o desde la posición de justicia. Nuestra posición de justicia no va a suceder sino que ya sucedió. Por eso es que declaramos, y repito, para que eso sea y entre a tu alma, a tu consciente, a tu subconsciente, y algunos dicen preconsciente, para que quede ahí, para que seas concientizado de que estás en una posición y debes de caminar, de ejercer fe, de ejercer autoridad desde esa posición que ya tienes, no que vas a tener. Fuiste declarado, lo vimos en el verso 5, fuiste declarado justo. También vimos lo importante de encontrar a una persona. Estamos hablando de fe, estamos hablando del caminar en la justicia de Dios. Lo importante de encontrar a una persona que se ponga de acuerdo en fe en esos momentos de crisis. Y cuando estoy hablando de esos momentos de crisis, esos momentos de tentaciones, está siendo tentado en cualquier área. Usted puede llegar donde una persona, su pastor, un líder, un diácono, un mujer, alguien, pero que sea totalmente, no voy a decir como se usa tradicionalmente espiritual, sino que totalmente confiable, fiel, que no llegue a contar tu situación o que no lo use después como un arma en contra tuya. Debes de buscar a una persona totalmente diferente a las demás personas. La palabra de Dios dice que Josué tenía un espíritu diferente a los demás. Sí, todos somos hijos de Dios. Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todos hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Pero hay personas que se han desarrollado, como en la consejería, se han desarrollado para escuchar a otra persona y ayudarle cuando está en esa crisis. Porque imagínese, si usted llega de una persona, porque ser tentado no es el pecado. Ser tentado no es pecado. Pero en ese momento estás pasando una crisis donde puede ser que sea tentado sexualmente, puede ser que en ese momento estés tentado en caer en
en una inseguridad, en estrés, en no sentir la presencia de Dios y pensar que Dios no está a su favor. Entonces, con esta persona te va a ayudar, te va a explicar, te va a enseñar, te va a hablar, va a orar por ti. Porque no es simplemente escuchar a la otra persona. Debemos de orar por esa persona. Debemos de darle palabra a esa persona. Porque si esa persona está llegando a nosotros con una necesidad que no saben cómo resolverla de cualquier área, pues quiere decirte algo. Esa persona está teniendo confianza en Dios, está creyendo en Dios, que usted tiene la capacidad de entenderle, de tener misericordia, de usar gracia, de orar por ella y de enseñarle, alimentarla. Debemos de creerle a Dios. Vimos que debemos de creerle a Dios. Y no tan solo creer en Dios. Creer en Dios todos. Las personas cristianas que conocemos a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo, creemos en un Dios. Pero no todos le creen a Dios. Y debemos de hacer énfasis en esto, porque es la otra cara de la moneda. Una es creer en Dios, pero también la otra parte es creerle a Dios, que lo que Él dice está hecho, que lo que Él dice es una palabra soberana, que lo que Él dice se cumple, lo que Él ha establecido, ha dicho, ha profetizado, se cumple. Y en Cristo Jesús debemos entender que en Cristo Jesús se ha cumplido ya todas las promesas, y ahora lo que estamos nosotros es entendiendo, conociendo, caminando en esta vida de justicia, en esta vida de fe para la manifestación. ¿Estamos qué esperando qué? Manifestación. Colosenses 3:4 dice, y cuando Jesús se manifieste en gloria, ustedes serán manifestados. ¿Qué estamos esperando? Manifestación. Algunos lo toman como la segunda venida de Cristo. Pues está bien. Pero ahora que estamos nosotros aquí caminando, entendiendo en la tierra, ¿qué estamos esperando? La manifestación de todas las cosas que Dios nos ha dado. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que espero. Estoy visualizando, estoy esperando esa manifestación. ¿Qué manifestación? Mi posición de justicia que se manifieste. ¿Y cuál es una de esas manifestaciones? Paz para con Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios lo dijo, está establecido, hecho está. Vimos también que el fundamento de la justicia es la palabra de Cristo. Una vez hice una diferencia en que lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es toda la Biblia. Dice que es inspirada, la Biblia, las Escrituras es inspirada, 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Pero hay una palabra específica, que es la palabra de gracia. Somos lo que está escrito de nosotros. Yo escucho mucho, es que tu destino está escrito. Bueno, voy a creerlo. ¿Y cómo está escrito? ¿Y cómo sé mi destino? Porque está escrito en las Escrituras. Está escrito, mi destino es ser más que vencedor. Está escrito. Mi destino es triunfar. Está escrito. Mi destino es manifestar a Jesucristo aquí en la tierra. Está escrito. Mi destino es ser como Cristo es aquí en la tierra. Está escrito. Ser sano. Mi destino es ser sano. Está escrito. Mi destino es caminar en prosperidad. Está escrito. Mi destino es caminar en felicidad. Está escrito. Veamos todas esas partes. Hay pasajes bíblicos, hay citas bíblicas que nos confirman, nos ratifican la posición que tenemos
en Cristo Jesús. Ahora, antes de entrar a lo que es la paz para con Dios, debemos de tomar una decisión. Hace poco hablé de esto, pero permíteme añadir algunas cositas más. Debemos de tomar la decisión de creerle a Dios y no a la circunstancia. Sí, es una decisión, no es un asunto de emoción. Por eso tantos cristianos tienen problemas y algunos les habla que parecen yo-yo y todas esas cosas. Ustedes saben lo que es el pentecostalismo, todas estas ilustraciones que dice. Pero es que vemos a cristianos hoy en día, Padre Santo, como dijo una señora, me como el mundo entero, pero de otros días va a ver que está abajo y está hablando todo lo negativo. No puede, ya está vencido. Y es porque está caminando no en fe, que la fe del Espíritu, sino que está caminando en emociones. He dicho que las emociones no son malas. No son malas ni son buenas. Las emociones tenemos que aprender a discernirlas, saber qué es lo que la está provocando y empezar a tomar dominio, reinar sobre ellas. Y cuando hablo reinar sobre ellas es el espíritu mío, siendo uno en Cristo, dominando mi mente, mis pensamientos y mis emociones. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas. Debemos de tomar la decisión de creer a Dios. Entonces, es una decisión. Yo no voy a creer en esa situación que está viniendo. Claro, me está bombardeando, me está diciendo, mucha gente me está diciendo cosas, pero yo tomo la decisión de creerle a Dios antes de creerle al sistema, antes de creerle a las personas que están siendo movidas muchas veces por emociones. En Isaías 55, versos 7 y 13, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Oiga bien, estoy leyendo un pasaje, Antiguo Pacto. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ok. Primero, impío es una persona injusta. Significa que este tipo de persona que estamos en este momento hablando y el siguiente pasaje que vamos a ver, y lo quiero llevar ahí porque muchas personas predican acerca de esto incorrectamente. Impío es un injusto, un inicuo, uno que no cree en Dios. Verso siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ahí donde muchos cristianos se les ha enseñado, es que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Para justificar algunas cosas. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces está contradiciendo 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Donde dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos los pensamientos de Dios. Entonces, aquí le está hablando a gente injusta, a gente que no cree en Dios. Entonces le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Se da cuenta? Le está hablando a personas que no están creyendo en Él y personas que no son justas. Entonces algunos dicen, bueno, es que nadie conoce los caminos de Dios porque los caminos de Dios nadie los conoce, ni tenemos ni mis pensamientos son los pensamientos. No, momento. Estás creyendo algo incorrecto. Y lo predican como una doctrina, la enseñan. Otra, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Yo no sé los caminos de Dios, por tanto, yo no puedo caminar en esos caminos. No, un momento. Está hablando ya nos dimos cuenta. Recuérdese las reglas de interpretación. ¿A quién le está hablando?
¿En qué tiempo está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Para qué está hablando? ¿Cómo son más altos? Perdón, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué? Y ahora viene. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Note algo aquí, rapidito. No todo lo que recibimos es para comerlo. Hay una parte que se llama semilla, que es lógicamente para sembrarla. No voy a entrar en siembra y cosecha, esa ley de siembra y cosecha, no una ley mosaica, porque viene en la primera mención. Bueno, la primera mención está en Génesis 1, pero donde habla el Señor en Génesis capítulo 8, verso 22, mientras exista la tierra, habrá siempre siembra y cosecha. Estoy parafraseando el verso. Por tanto, no todo lo que me llega a mí. Si yo estudio palabra de Dios, una parte es para mí, una parte es para mi conocimiento, una parte es para mi desarrollo espiritual o mental, almático, y otra es para enseñar. Otra es para enseñar. La semilla es la que produce al 100%, pero seguiremos después de eso. Así será mi palabra, dice. Así será mi palabra. La palabra hay que sembrarla. Yo estoy sembrando palabra o una semilla de justicia. Eso es lo que dice Lucas capítulo 8, verso 11. Que la palabra es la semilla. Hablando del sembrador. Estoy sembrando una palabra de semilla. Perdón, estoy sembrando una semilla de justicia. Hay momentos que siembro una semilla de mi granero, saco una semilla de sanidad. Y hablo sanidad. Saco una semilla de prosperidad y hablo de la generosidad. Saco una semilla de amor y hablo de amor. Saco una semilla de fe. ¿Por qué? Porque la semilla va a producirse, se va a reproducir, va a germinar. Entonces usted ve muchas personas, muchos lugares donde se predica salvación, 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 salvación. Y perfecto, maravilloso. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Salvaciones, 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 salvaciones. Campañas de sanidad que se predica, que se siembra. Sanidad, 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 sanidad. Palabras, semillas de sanidad. ¿Qué manifestación hay? Sanidad. Porque dice Génesis capítulo 1, verso 11, que el fruto o la semilla dará fruto según su género. No podemos sembrar aguacates esperando naranjas. No podemos sembrar salvación esperando injusticia, o sembrar justicia esperando injusticia. Vamos a esperar ese fruto que es paz para con Dios. ¿Me estoy explicando? Por tanto, según, y eso es lo que les enseño, y eso es lo que habla Proverbios capítulo 4, verso 20, donde dice que no quites la mira de la palabra de Dios. Pues sí, lo que debemos de saber es que según la situación en que estamos, vamos a proclamar semilla de Dios. Por lo tanto, vamos a recoger según el género de esa semilla. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, no vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero. Oiga, envió la palabra con un propósito, la que él quiere. Perdóneme la expresión en la tiquicia, lo que a él le dio la regalada gana. Envió esa palabra por gracia a nosotros.
Y él dio la palabra y estableció la palabra y fue hecha la palabra, dicha la palabra por Dios. Por tanto, la semilla fue sembrada. Ahora lo que nosotros hacemos es regar esa semilla, sembrarla por otros lados, pero ya fue establecida en Cristo Jesús. Y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se da cuenta? Esta palabra va a ser prosperada. Si esta mañana, perdón, si ayer en la mañana orando, Dios me dio esa palabra, que llamara gente que no conozco y gente que no me conoce, esa palabra Dios la envió y la prospera o la ha prosperado. Está listo todo. Jesús les dijo a los discípulos, ustedes esperan 4 meses para que esté la cosecha, pero quiero decirte que ya el campo está listo para recogerla. ¿Cómo la recogemos? Pues vamos a llamarla. Eso es fe. Vamos a llamar. Ya hubo un tiempo donde sembramos. Vamos a llamar. Y no es que vamos a dejar de sembrar. Continuamos sembrando, sembrando y sembrando. Pero bueno, seguimos. Dice, porque con alegría saldréis. ¿Con qué? Con alegría. Esto me trae un regocijo, una alegría. ¡Wow! Que lo que Dios dijo, la envió con un propósito de prosperidad según ese género. Y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. Árboles tipifica, recuerden que estamos en el antiguo pacto sombra, tipifica al cristiano. Recuérdense cuando cuando Jesús sanó a aquel hombre de la vista de la ceguera, le dijo, ¿qué ves? Y él dijo, veo hombres como árboles. Está hablando, aquí aplaudiendo, está alabando, dando palmas de gloria y honra a nuestro Padre Celestial. ¿De qué? De que hay una semilla sembrada en nosotros. Amados hermanos, si tú has sembrado una semilla a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, amados pastores, si has sembrado una semilla en tu congregación y ves naturalmente que no está sucediendo nada, quiero decirte algo, mantente predicando y sembrando semilla, porque la semilla está bajo la tierra. Y debajo de la tierra, cuando nosotros no vemos nada, esa semilla muere y empieza a germinar. Y es cuando empezamos a ver el tallito. Pero mientras ese proceso, recuérdese cuando Jesús le habló a la higuera, le dijo, no tendré más, no vas a dar más fruto. Entonces, los discípulos se fueron y seguro dijeron, mire, falló el Señor, no se secó, no le pasó nada. Pero al día siguiente, cuando pasaron, el Pedro de siempre, admirado, dijo, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo la superficie, ¿qué pasaba? Mas Jesús sabía que Él había dado la palabra y que eso estaba haciendo algo en la raíz. Y así sucede con la semilla. No importa que tu familia, tus hijos estén caminando, cuando hablo no importa es en este sentido, de que estén caminando incorrectamente. Usted manténgase. Ha sembrado la semilla. Tiene la semilla. Desde niño le sembraste la semilla. Lo llevaste a la iglesia para que de niño recibiera la semilla. Ahora que están adolescentes, ahora que están ya jóvenes y se están desviando, usted solamente crea en la palabra. Cielo y tierra pasará, dice Mateo 24:35, mas su palabra no pasará. Mantente creyendo ahí. Mi casa y yo, dijo Josué en Josué 24, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dice Isaías 54, Dios enseñará a mis hijos. Wow. Seguimos. Y en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá
a Rayán, y serán a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. La felicidad del cristianismo es vivir, disfrutar de la justicia de Dios y no de las reglas ni sacrificios religiosos que se establecen. Eso más bien deprime al cristiano, deprime al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, que camina en la justicia, que conoce la justicia de Dios, en Cristo Jesús, vive feliz. Lo único que Dios quiere de nosotros, que hará que Él pase por alto a 1000 personas. Oiga bien, es que nos deleitemos en la gracia, en la justicia, en el favor, por fe, que le creamos. Ahí se deleita. Eso es deleitarse. Y la palabra de Dios dice en Salmos que el corazón que se deleita en Dios. Se lo voy a parafrasear. Todo le va a salir bien. Este es el único camino hoy para el ser humano que pueda disfrutar una comunión con el Padre Celestial. Creer lo que dice su palabra. Creer que la palabra ha sido sembrada en mi alma. ¿Y por dónde fue sembrada en este momento? Por los oídos. Fue sembrada en este momento. Por tanto, si Dios habló de un milagro, de una señal, de un prodigio, tenlo por seguro. Ten la convicción de que sucederá, de que se manifestará. Se me fue el tiempo, pero bueno, ahí todavía me alcanzan unos minutos. Lo que produce la justicia de Dios. Vamos a ver varias cosas que produce la justicia de Dios estos domingos. Pero hoy estaremos hablando de la justicia produce paz para con Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, que es el verso que empezamos con los mensajes o la enseñanza de los domingos. Dice, justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. No voy a leer el resto para quedarnos ahí. Lo que produce la justicia es paz. Diga paz para con Dios. Hoy el mundo necesita paz. Pero para que el mundo conozca la paz de Dios, la iglesia debe de disfrutar, no tenerlo como un concepto, sino disfrutarlo, experimentar la paz de Dios. Ahora, la deuda, ¿por qué hay paz? Porque la deuda fue pagada por Cristo. La deuda que tenía el ser humano con Dios fue pagada por Jesucristo. Eso es redención. Una deuda que no podíamos pagar nosotros. Sí, la paga del pecado es muerte. Ahora, la paga de la libertad del pecado es Cristo. Cristo pagó por el perdón de nuestros pecados, por la liberación financiera, por la liberación física, por la salud mental, por la salud emocional, por todos los beneficios de nuestro Padre Celestial. Él pagó el precio. Eso está en Isaías 53. Pueden leer todo Isaías 53 para que vean. Miren ahí que el precio que pagó, y todavía Pedro dice que es un precio muy alto, que fue la sangre de él. Por tanto, él pagó el precio. No había nadie, como recuerdo que predicaba mi pastor hace muchos años y decía, ni un ángel podía venir a pagar ese precio. No podía porque era muy alto. El único que podía pagarlo era el Hijo de Dios. Era Dios mismo haciéndose hombre para venir a la tierra.
y pagar el precio. Esa expresión tradicional que hay de que hago esto porque le debo tanto a Dios. Pon atención a lo que estás diciendo. Porque a veces nosotros usamos frases porque las oímos y nos quedó y fue una frase bonita, pero no va conforme. A veces paso corrigiendo a una hermana cuando manda en la comunidad nuestra alguna tarjetita de esas y en lo profundo no calza con la enseñanza de la gracia, con el nuevo pacto. El decir, le debo tanto a Dios, estaríamos diciendo que la obra que hizo Jesucristo no fue suficiente. Algo tengo que hacer yo para pagarlo. Pero cuando entiendo mi posición, cuando entiendo mi justicia, que es paz para con Dios, que pagó el precio, alguien pagó el precio, y ese alguien se llama Jesucristo, y él pagó el precio con su vida, derramando su sangre. No le debo nada a Dios. Y eso no es irreverencia. Eso es revelación. No le debo nada a Dios. Le estoy dando la posición de Jesucristo. Estoy dando la posición a Jesucristo que Él se merece. El soberano Cristo. Soberano Dios. Estoy dándole el lugar que le corresponde, aunque no tengo que darle ningún lugar porque ya tiene su lugar, pero estoy dándolo, estoy exaltándolo, estoy glorificando. Es el único que pudo pagar ese precio. Entonces digo yo, bueno, Cristo fue el único que pagó el precio por toda mi salvación, el precio por la sanidad, por el perdón de pecados, el precio por mi prosperidad, el precio por mi felicidad. Y después digo, es que estoy haciendo esto porque le debo tanto a Dios. La frase, de un punto de vista, se ve correcta. Pero no le debemos a Dios nada. ¿Por qué? Por la gracia que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer es recibirlo. No hacemos nada porque le debemos a Dios, sino porque entendemos. No hacemos nada porque le debemos a Dios. Es decir, no hacemos las cosas. No oro, no ayuno, no diezmo, no ofrendo, no pacto, no me congrego, no escudriño Biblia, porque le deba a Dios, sino porque tengo revelación, entendimiento y creemos y agradecemos lo que Cristo hizo. ¡Wow! Siempre me van a escuchar hablar del agradecimiento. No es porque le debemos, sino porque le agradezco que Él ha hecho en mí gratuitamente, como dice Pablo. Todo lo que hago, pastoreo gratuitamente. Algunos dicen, hermano, es que voy a pastorear porque si no Dios se enoja conmigo. No, yo pastoreo gratuitamente, me lo disfruto predicando y enseñando. Si no fuese así, seguiría trabajando en mi profesión que tenía. Seguiría ahí con los números en contabilidad. Seguiría, y no está mal. Y estaría en las cosas del Señor y sirviéndole de otro campo al Señor. Pero Dios me dio un don de pastorear, de ser pastor y enseñar. Por tanto, es mi pasión. Tener paz para con Dios significa que puedo caminar sin ninguna condenación. Romanos capítulo 8, verso 1. Eso es paz. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para los que creen en Cristo Jesús.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero decirle que esta parte, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, teológicamente no aparece en los originales. Solo creo que hay dos versiones, que es la Reina Valera y otra que habla acerca de este pasaje. Si usted lee otras versiones, no aparece los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, pero para mí caminar en la carne es creer lo que dice la carne, y caminar conforme al Espíritu es creer lo que dice el Espíritu, es decir, lo que dice la palabra. Una persona que camina libre de condenación no camina condenando a nadie. Una persona que tiene revelación de la justicia de Dios, no hay condenación, no hay ni una pizca de autocondenación, ni nada lo condena, porque sabe la posición de la justicia en Dios, en Cristo Jesús. Pero una persona que no tiene revelación, conocimiento de la justicia de Dios, es una persona que usted los verá siempre condenando a los demás. Los que viven condenando a los demás es porque están en su alma, no en su espíritu, porque su espíritu ha nacido de nuevo, tiene una posición correcta, pero todavía su mentalidad, su conciencia no se ha desarrollado en la posición de justicia, no conoce la justicia de Dios, por tanto, está llena de ira. Dice Romanos capítulo 4, verso 15. Usted ve gente que dice, es que yo odio el pecado y esa persona. Claro, a veces no es ni el pecado que odia, sino está odiando a aquella persona, la está condenando, la desecha, la hace a un lado, no se junte con esa persona, lo hacemos a un lado, lo ponemos en la última banca, que no hable con nadie, no puede participar de nada de la iglesia. Eso es condenación. Y lo que produce la justicia es paz para con Dios. Está lleno de ley, de ira. Dice Romanos capítulo 4, verso 15, dice, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Pero qué produce la ley? Ira. A veces los queremos sentir como muy santos, muy perfectos, y gloria a Dios, en la sangre de Cristo lo somos. Pero como que nos queremos vanagloriar diciendo, es que odio el pecado, odio. No, ay Dios. Quiero hablar bien. Sigamos mejor. Leí una frase que tiene sentido. Dice así: no juzgues o no condenes al que peca diferente a ti. Decía mi pastor, es que hay un montón, fueron 15 años con él, por tanto, Dios, y siempre he dicho, si estuviera pastoreando estaría con él, fielmente, pero dejó de pastorear. Pero 15 años que estuve con él, él decía, al que menos tenga, se le levanta la alfombra y por lo menos se le encuentra un elefante. Sí, lo que estaba diciendo es que si buscamos en cada persona, hay algo que ha hecho. Por tanto, me gusta esta frase que dice, no juzgues o condenes al que peca diferente a ti. O en sí, el otro está pecando en algo, es un pecado diferente que otro pecado que usted comete. Es diferente ese pecado al que usted comete. Sí, Romanos capítulo 2, verso 1 dice, no juzgues, porque cuando juzgas, te estás juzgando a ti mismo. Y una persona que tiene paz para con Dios, wow, una persona, un cristiano,
que conoce la justicia de Dios, que conoce que justicia no es solamente el perdón de pecados, no solamente que lavó los pecados, sino que nació de nuevo con una naturaleza sin pecado. Mira, hermano, no va a condenar ni a juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque sabe bien que todavía en el espíritu no hay pecado, pero en el alma y en la carne hay momentos que se falla. Por eso necesitamos la justicia se revela por fe y para fe. O sea, hay que mantenerse en la fe. Iba a entrar más, hermanos, pero se me fue el tiempo, sinceramente. Y no quiero entrar en esta otra parte de lo que produce la justicia, que es paz para con Dios. Podemos sentirnos tranquilos, podemos acercarnos tranquilos, podemos tener comunión íntima tranquilos, porque sabemos que nuestra justicia no depende de nosotros, depende de nuestro Padre Celestial. Y entre más tengamos conciencia de quiénes somos, entre más tengamos conciencia de nuestra identidad, entre más tengamos conciencia de la justicia que somos en Cristo Jesús, va desapareciendo mucho de esas obras de la carne. Amados hermanos, una semana llena de victoria, saturada de la gloria de Dios en manifestación, una semana de milagros, señales y prodigios, físicamente, emocionalmente, mentalmente y económicamente. Bendecidos.